Administradores de reino, una vez más, en esta oportunidad me dirijo a ustedes con el propósito de continuar esta serie de enseñanza modelo de empresarios en el mundo. Y hoy vamos a hablar de empresarios diseñados para gerenciar naciones. Es una modalidad genética, un diseño que Dios ha hecho para regalarle al mundo hombres y mujeres con una dotación especial para administrar asuntos de Estado, para administrar economías de naciones. Es decir, estos son los gerentes de, de, de naciones, gerentes de grandes imperios. Ya vimos también el modelo Salomón, ¿sí? Este modelo empresario, esta es una serie, esta es como la quinta enseñanza de la serie de modelos de empresarios en el mundo. Y para mí es un privilegio sagrado, es un honor poder compartir contigo sabiendo que tú perteneces a esta élite, perteneces a esta familia, perteneces a este remanente, a este equipo de personas que han sido diseñadas con dones y talentos y habilidades especiales para honrar, exaltar y glorificar a su gran Dios, a su gran Rey, que los creó y los puso en la tierra para ser embajadores de una cultura de reino superior. Y por eso las naciones, en el tiempo las naciones requieren de administradores inteligentes, administradores justos, para que los pueblos puedan prosperar y para que las economías de las naciones sean florecientes, y en esa administración se puede alcanzar niveles de vida para los pueblos altos, lo que tiene que ver con la prosperidad, con la libertad, con la justicia, y que haya prosperidad en todos los territorios. Pero todo esto viene de una alta gerencia, de una gerencia administrativa, de gobernantes con principios, con cultura de reino, con dones y talentos especiales para ser administradores eficientes de la economía de las naciones. Entonces hoy yo tengo este honroso honor que se me concede de poder ser un expositor, un predicador de esta temática de empresarios, de modelos de empresarios del reino y de estos empresarios que dirigen destinos de naciones. Yo quiero en este sentido definir este modelo de empresario. Y estos empresarios, digamos, este es el modelo de empresario modelo José. Tuvimos modelo Jesús, modelo Salomón, y cada modelo de estos empresarios representa un grupo, una multitud de personas que tienen estos talentos. O sea, Dios utiliza un principio de teoría de conjunto, y es que de un conjunto, de una multitud limitada, Él saca un representante, y esa es la muestra del conjunto. Esa muestra del conjunto representa a todos esos que están dotados de esos talentos especiales. Entonces yo hoy te hablo a ti porque tú eres una muestra representativa de ese conjunto, de esa multitud ilimitada, de personas anónimas pero que están dotados con esas mismas características, con esas mismas dotaciones, con esas mismas habilidades, es decir, con una capacidad creativa para gerenciar asuntos de naciones, de estados, de economía de naciones, de imperios, de reinos. Entonces, qué lindo que nosotros como hijos de Dios tengamos ese privilegio de pertenecer a esa casta, a esa clase, a esa gente de reino. Entonces, este modelo de José representa a todos aquellos empresarios en el mundo que poseen inteligencia superior para resolver asuntos de alta gerencia, de economía de Estado. Están capacitados para resolver conflictos de naciones y de generaciones, y lo hacen con tanta claridad que motivan la admiración y el reconocimiento del presidente de naciones y de asesores de gobernantes, de tal manera que aún provocan que se creen nuevos cargos con el fin de contar con su potencial extraordinario que ellos poseen. Es decir, son tan creativos, son tan especiales, son tan extraordinarios que provocan la creación de nuevos cargos, que provocan que ellos sean tan necesarios en la administración de la nación, que se crean los cargos, que se les vinculan, que se les llama y que se les posiciona para que desempeñen ese potencial. Y es Dios mostrando su grandeza, es Dios mostrando su soberanía, es Dios mostrando su señorío,
y Dios mostrando su gracia pura en la dotación de talento para que sus hijos como embajadores lo representen con honores. ¿Sí? Que lo representen con honores. Estos provocan ser tenidos en cuenta de tal manera que aún provocan que se creen nuevos cargos con el fin de contar con el potencial extraordinario que ellos poseen. Es un modelo empresario especial. Tienen el favor de Dios para convertir todo lo que tocan en fuente de riqueza ilimitada. En donde llegan, multiplican y transforman la economía de su entorno y de su territorio. Su desempeño laboral es tan sobresaliente que logran la admiración de sus autoridades superiores y son promovidos a responsabilidades superiores sin ni siquiera haberlo solicitado. Es decir, ellos son promovidos no porque ellos solicitan una promoción, sino porque sus talentos son tan sobresalientes, son tan brillantes, son tan especiales, que las personas que cuentan con ellos consideran que deben ser promovidos a posiciones superiores, que deben ocupar posiciones superiores, posiciones más altas. Y de esto yo quiero hoy hablar y quiero compartir contigo con el propósito de que tú puedas recordar, porque el propósito de esta enseñanza es despertar tu espíritu empresarial, de emprendedor, de creativo, de superdotado con inteligencia superior para administrar asuntos de naciones. Con ese propósito comparto este mensaje para recordarte tu origen, para recordarte tu estirpe, tu casta, tu clase, de quién eres tú. Y aunque en el mundo en que estés viviendo las circunstancias parezcan contrarias y parezca que todo está, no, tú vienes con una dotación del cielo. Te escogieron desde antes de la fundación del mundo y te dieron esa dotación, te predestinaron para representar en asuntos de Estado con habilidades especiales. Es dotación divina. No te la da la tierra, no te la da la universidad, no te la da el entorno, no. Eso viene con una dotación genética desde antes de la fundación del mundo. Es dotado, escogido, habilitado, capacitado para representar a Dios en esa área, gobernantes de naciones. Por eso entonces hoy para mí, sé que tú eres un gobernante de naciones, una administración de economía de Estado, que tú eres un visionario de generaciones, que tú eres un transformador de ambiente. Por eso me dirijo a ti y me gozo saber que tú eres esa persona especial. Por eso comparto contigo este mensaje. Si tú lo estás escuchando, hombre y mujer, te estoy recordando tu origen, tu fuente, tu destino, de dónde provienes. Vienes con Made in Cielo, con diseño divino para representar a Dios como embajador en esa área empresarial, en economías de Estado, en economías de naciones. O sea, tienen una visión de naciones. Prácticamente las naciones se les convierten en un pañuelo y la pueden administrar con inteligencia, pueden prosperar, y realmente con ese propósito comparto este mensaje. Ahora, su desempeño laboral es tan sobresaliente que logran la admiración de sus autoridades superiores y son promovidos a responsabilidades superiores sin ni siquiera haberlo solicitado. O sea que cada vez vamos encontrando, son tan finos en su desempeño laboral que despiertan la admiración de sus autoridades, de que solo les permite ver la grandeza del Dios que los ha dotado de talentos y de dones especiales. De esta modalidad, de esta línea, de esta casta, es que hoy quiero compartir contigo. Y para eso vamos a entrar entonces en la vida de José, para hablarte de este embajador en administración de asuntos de naciones, este empresario de asuntos de Estado, este economista visionario, este visionario de asuntos de negocio y de administración de economía de naciones, José, modelo de José. Y me alegra que tú seas uno de ellos. Y para mí, el solo hecho que tú estés escuchando este mensaje, para mí ya es un privilegio. ¿Por qué? Porque tú perteneces a esa casta. Porque tú perteneces. Yo hoy te estoy recordando tu origen. Te estoy recordando tu dotación. Te estoy recordando tu llamado. Te estoy recordando tu elección. Y recuerda que lo dice Romanos capítulo 8, cuando te escogieron. Romanos capítulo 8. En Efesios 1, versículo 3, dice cuando te escogieron con esa habilidad. Es decir, que no te la dieron en la tierra, fue en el cielo. Dice Efesios capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, la aprobación, la dotación, el don, la vocación para hacer esta tarea fue en Cristo en los lugares celestiales. ¿Y cuándo se hizo eso? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir? Que dotación es antes del mundo, antes de la existencia de la creación. Te escogieron en la eternidad, te dotaron con ese don especial en Cristo y luego te enviaron a la tierra a manifestar esa gloria superior, a representar a Dios en esa embajada, a ministrar asuntos de naciones, a sacar la casta de la dotación especial, porque eso es inteligencia espiritual para superdotados, escogidos desde antes de la fundación del mundo con un propósito eterno: dar a conocer la gloria de Dios a través del desempeño laboral. O sea que la gente va a conocer a Dios por tu destreza, tu habilidad y tu desempeño en la administración de asuntos de economía de naciones. Así es que vas a hacer tu embajada. Ese es un embajador en asuntos de gobierno. Y así es que esos embajadores representan a Dios con lujo de detalle. Y cuando vemos acá la historia del universo del reino, entonces empezamos a mirar estos modelos. Hoy vamos a compartir del modelo de José, y para mí es un honor compartirlo contigo y saber que tú eres uno de ellos, un reproductor de cultura, de transformación de naciones, un reproductor de administraciones, de economías de Estado. Eres realmente un hombre y una mujer con dotación especial para administrar economías de naciones, y me gozo. Con ese propósito comparto este mensaje, sabiendo que estoy hablando con la persona elegida y que Dios hoy, porque hoy es día de cumplimiento, hoy Dios te recuerda de esa elección privilegiada. En Romanos capítulo 8, el Señor también afirma cómo esa aprobación que se hace antes de la fundación del mundo. Dice aquí en Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a los que antes conoció. ¿Cuándo te conocieron? ¿Cuándo me conocieron? Antes de la fundación del mundo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Cuándo te trazaron el destino para ser un administrador de asuntos de naciones? Antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo te dieron la dotación? Antes de la fundación del mundo. ¿En quién? En Cristo. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Es decir, autoridad superior. Madeín cielo. No te la dieron en la tierra. Por eso tú no te puedes comportar con la cultura de la tierra, porque tú vienes del cielo. A traer el cielo a la tierra, a mostrar la cultura celestial en el espacio de gobierno, en la nación donde Dios te ponga, a administrar esos asuntos. Por eso para mí, como educador de cultura de naciones, de generaciones, como sacerdote real, que tengo la tarea de dar a conocer la constitución del reino. Yo te estoy hablando de la constitución para empresarios de gobierno, para empresarios de naciones. Te estoy recordando el diseño constitucional, cómo los constituye Dios, dónde los dota, antes de la fundación del mundo. Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó. Entonces hoy el llamado, yo te estoy llamando, te estoy recordando el llamado que te hicieron. Te llaman al cumplimiento, te llaman a filas, te llaman de retorno al regreso. Si estás en el lugar equivocado, debes regresar a la familia de la fe, regresar a la constitución sacerdotal, regresar a la comunión con los santos, regresar al lugar de origen para desarrollar ese talento con la conciencia que la dotación que tú tienes para administrar asuntos de naciones no te la dio la tierra ni la universidad, sino que te la dio el cielo a través de su autoridad, que es Cristo. Ese es el propósito de este mensaje: recordarte que tu predestino, que tu destino se trazó antes de la fundación del mundo, y que hoy es día de llamamiento, hoy es día de cumplimiento, hoy es día de recordar. Y si tú estás escuchando este mensaje es por eso, porque tú eres un gobernante, porque tú estás dotado de inteligencia superior, porque tú eres un bendecido, aprobado para administrar asuntos de naciones, porque tú tienes inteligencia superior, porque estás diseñado para la grandeza y eres un embajador de la cultura del reino, y Dios te escogió para eso, y Él está contigo para que lo lleves a cabo en medio de una generación maligna y perversa. Dios te hace resplandecer como luminaria. Entonces vamos a ver cómo José
empezó a sacar la casta y a mostrar esta gloria, a mostrar esta grandeza, a mostrar estas destrezas, estas habilidades que le habían sido dadas desde antes de la fundación del mundo. Génesis capítulo 39. Me da mucha alegría compartirte esta temática porque estamos buscando los economistas en las naciones, y no sé en qué nación del mundo te encuentras. Los economistas, los administradores inteligentes, los superdotados en administración de naciones, los estamos buscando. Por eso estamos en Colombia estamos en una convocatoria llamando a los hijos de Dios en todo lo que tiene que ver con asuntos de gobierno, en todo lo que tiene que ver con el sacerdocio real. Es decir, los sacerdotes real son los legisladores de la Constitución divina, los que dan a conocer al gobernante lo que es la legislación que está establecida para que ese gobernante gobierne en la tierra con la cultura del cielo. Por eso estamos también convocando a los obreros aprobados, que son ese pueblo que va a participar en ese gobierno por soberanía, porque necesitamos transformar esta nación de Colombia. Colombia es punta de lanza para todo el continente, para el mundo. Entonces, aquí estamos haciendo una convocatoria de gobernantes genuinos, natos, con llamados genuinos para administrar asuntos de naciones, para cargos de eminencia pública. Estamos buscando a los sacerdotes reales, que son los legisladores, porque esos gobernantes son los ejecutivos, esos sacerdotes son los legisladores, ¿sí? Son el poder legislativo, que recuerda la legislación que existe en el manual de gobierno del reino, le recuerda al gobernante la legislación. Y estamos buscando al pueblo de esos superdotados que son obreros aprobados para que ellos apoyen por el modelo de la democracia lo que Dios escogió por soberanía. Por eso en la temática anterior nosotros hablamos de los modelos de gobiernos en el mundo, y espero que esa serie la puedas ver porque todo esto es una complementario. Y estamos también llamando a esos inversionistas superdotados, inversionistas con vocación para invertir en el desarrollo de la tarea de la extensión del reino en las naciones. Entonces quiero empezar mostrando la clase, la casta, el linaje especial, la capacidad especial con la que José, que es el modelo que hoy estamos, el modelo de José, este modelo especial, este superdotado, este administrador inteligente, este que dejó un legado en la historia, este que fue una muestra representativa de la gloria de Dios a través de esa generación, y nos dejó un legado de una muestra de ese conjunto. Entonces yo estoy hablando un legado de una muestra de ese conjunto, es decir, de ese conjunto de administradores inteligentes, de administradores de asuntos de naciones, de administradores de economías de Estado, de administradores inteligentes que administran para que las naciones prosperen, para que las naciones avancen, para que los pueblos disfruten. Y empiezo con el modelo de José. Dice aquí, lo primero que te quiero decir acá es que la historia de José empieza en el capítulo 37. José pertenece a una familia de 2 hermanos, él es el número 11, pero José viene con una distinción especial, y es que cuando él nace, él atrae la atención de su padre, y su padre ve en él una persona especial. Entonces, al ver en una persona especial, el padre, movido por la ley de atracción que tiene este niño, porque este niño nace con esa genética de administrador, nace con esa grandeza aún desde niño, y el padre desde ese momento le distingue y le pone un vestido real. Y dice así en Génesis 37:3, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. O sea, se ganó el afecto pleno del padre, se ganó la admiración del padre, y su gracia especial hacía que el padre lo viera a él como un gobernante y lo viera a él como algo superior a su entorno familiar. Es decir, él iba a marcar la diferencia, iba a ser el representativo de esa familia, iba a ser el sobresaliente, pero eso había sido por gracia. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Es decir, desde niño el padre vio en el hijo los dotes de administración,
las capacidades especiales, la visión de gobierno desde niño, y le hizo una túnica que lo distinguía para recordarle que él tenía un vestido real que lo hacía un gobernante que iba a estar administrando. Este hombre, en esa familia que nace, porque es una familia disfuncional, que la historia de la familia de Jacob es una familia disfuncional, pero en esa familia disfuncional nace una persona especial, uno especial. Yo te estoy hablando a ti, tú eres ese uno especial, uno que es diferente. Pero no es diferente porque te diga, no, yo soy diferente. No, 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 porque Dios te hizo diferente y porque te hizo representativo. Y porque Dios te hizo nacer para marcar la diferencia en tu entorno familiar. Y porque Dios te dio una dotación especial para que lo representes. Entonces, este joven tiene 2 sueños de administración de naciones. 2 sueños. Y cuando le cuenta a la familia sobre esos sueños, la familia se incomoda, se molesta y eso despierta el malestar de sus hermanos, la incomodidad de sus hermanos, se molestan, se incomodan y entonces ellos deciden maltratar a su hermano, cometer ciertas cosas incorrectas y empiezan con un resentimiento. Sin embargo, esa circunstancia era porque el destino de José no estaba ahí con su familia, estaba en Egipto. O sea que los sueños era una provocación para que lo sacaran de la casa, porque en la casa él tenía una zona de comodidad, pero su destino profético estaba en Egipto y había que salir de allí. Cuando él le cuenta a sus hermanos, los hermanos se llenaron de envidia, intentaron quitarle la vida por causa de los sueños, ¿sí? Porque una vez que Dios te da un sueño de grandeza, una vez que Dios te da, la gente no va a pelear contigo, va a pelear es con el sueño. Y cuando pelean con el sueño, provoca al que te lo dio para que lo cumpla más rápido. La gente no está peleando contigo, no está peleando conmigo, está peleando con el sueño que Dios te dio. Por eso cuando ellos al oír los sueños se llenaron de envidia, entonces decidieron quitarle la vida, pero al intentar quitarle la vida, lo que ya había empezado era el plan de desplazamiento de José del territorio donde estaba al punto del destino profético. Y esta circunstancia de persecución era el vehículo que lo llevaba al otro lado. Por eso cuando José dice aquí en el versículo 18, Génesis 37, doy salto inteligente para sintetizar la historia y poder avanzar en la profundidad de lo que te quiero compartir hoy. Dice ahí en el versículo 18, cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, sus propios hermanos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando Dios te da una misión de grandeza, es posible que tu familia de entorno se moleste, porque cuando se tiene un grupo de fracasados y alguien habla de sueños de grandeza, eso puede molestar a las personas. Entonces ellos se molestaron y dijeron así, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. O sea, la situación no era con José, era contra el sueño. Y el sueño no era de José, el sueño era de Dios. Entonces ellos se agarraron con Dios y Dios utilizó ese vehículo de la persecución para que José pasara al otro lado, para que José llegara al destino profético donde tenía que cumplir la misión, porque ahí no era, había que sacarlo en bombas, había que sacarlo de cualquier manera, y por eso Dios le da 2 sueños, porque con el primero no lo sacaron de ahí y con el segundo sí. Ahora, ahí dice, ahora pues vení y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de su sueño. Ellos querían matar, era el sueño, pero como el sueño no era de José, sino que el sueño era de Dios y Dios le había dado el sueño a José, entonces José era inmune por propósito, no podía morir, porque tenía un sueño que era más grande que él y tenía una misión que cumplir que era más grande que él, y al tener esa misión no podía morir porque estaba con inmunidad por propósito. O sea, te pueden intentar hacer lo que hagan, pero tienes inmunidad por propósito, por eso él no puede morir. Cuando lo meten en la cisterna está seca. ¿Por qué? Porque el propósito la secó. Porque él tiene protección, tiene inmunidad por genética, tiene inmunidad por propósito y tiene protección especial. No podía morir. Por eso, cuando lo meten, el propósito secó la cisterna. Porque era una persona protegida. Una vez que Dios te dota de una misión, Dios te da inmunidad
te guarda la vida, porque no te dejará ni te desamparará hasta que no haya cumplido lo que te ha dicho. Y Dios cumplirá su propósito en ti. Entonces no puedes morir. Entonces lo meten a la cisterna, pero uno de los hermanos es movido y dice, no, ¿qué ventaja encontramos en matarlo? Saquémoslo y vendámoslo. Y efectivamente lo sacan de la cisterna, y mientras sale él, dice ahí, aquí dice, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Entonces dice así, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad y sus camellos. O sea que lo sacan de la cisterna, y cuando levantan la mirada viene una caravana, o sea, viene un vehículo de compradores de esclavos. Y entonces a ellos se les ocurre una idea. Dice, y sus camellos con ellos traían aroma, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. O sea, esta caravana de compradores de esclavos iban para Egipto. Nada más y nada menos que Egipto era el territorio de gobierno donde este gobernante, este administrador de naciones, tenía que ejercer su tarea. Y nada más viene una compañía y exclusivamente va pasando por el territorio y van para Egipto. Uno dice, no, pero qué coincidencia. No, es propósito. Esto no es coincidencia. Esto es una obra maestra del propósito. Porque esa es la ley de atracción. Cuando tú tienes un llamado, la ley de atracción, todo conspira para que a ti te vaya bien. Es decir, toda la creación conspira, todas las circunstancias conspiran. Es una conspiración del universo para que el propósito en tu vida se cumpla. Eso es un conjunto sumatorio de elementos para que el propósito se lleve a cabo, porque el que te escogió te honró y te dio una distinción especial para hacer algo que nadie puede hacer sino aquel que ha sido escogido. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y que encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él, venderlo. Y lo vendieron en calidad de esclavo. Ellos vendieron un esclavo. Dios vendió un gobernador del imperio. Que no importa cómo te vendan, tú eres más grande que la circunstancia. Ellos vendieron un esclavo, Dios vendió un gobernador. Entonces estos compraron el esclavo, y era un esclavo tan fino, un esclavo tan especial, un esclavo tan extraordinario, un esclavo tan sobresaliente, que aunque le dijeran esclavo, era libre por el propósito. Y tenía una misión más grande que su mismo entorno y más grande que su misma vida. Efectivamente, cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron a ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Nada más y nada menos a Egipto, vendido como esclavo. Me salto al capítulo 39 porque estoy haciendo saltos inteligentes para ganar tiempo en la explicación de contenido de esta enseñanza. Génesis 39:1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Es decir, llegó a la élite. Es un esclavo que no es un esclavo ordinario, es un esclavo fino, que lo venden a niveles de imperio. O sea, llegó, mira dónde llegó. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón. Oficial, o sea, este es un esclavo tan fino que atrae las esferas de gobierno, atrae los escenarios donde se toman decisiones de naciones, y lo compró el oficial de Faraón, el capitán de la guardia, o sea que lo acercó a la élite de Estado, de administración de asuntos de naciones. Pero recuerda, él no era un esclavo, era un gobernador. Ellos vendieron un esclavo, Dios vendió un gobernador. Vendió el gobernador, el administrador de la economía del imperio. Pero venía con un bajo perfil, esclavo. Pero era un superdotado con inteligencia superior. Y solamente era cuestión de tiempo, cuando lo pusieran en la prueba de fuego, que él empezara a sacar la casta de la dotación que tenía
porque a él esa dotación se la dieron desde antes de la fundación del mundo. Fue diseñado para una tarea especial y se la dieron desde antes de la fundación del mundo. Y era cuestión de tiempo cuando eso empezara a brillar, a sobresalir. Cuando lo metieran en el terreno empezaba a sacar la casta de su dotación y venía genéticamente incorporada en él desde antes de la fundación del mundo. Entonces dice así, llevado pues José a Potifar, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Lo compró más, que a mí me gusta mucho esta palabra, más el Señor estaba con José. Es decir, cuando lo metieron a la cisterna, el Señor estaba con José. Cuando le dio los sueños, el Señor estaba con José. Cuando los hermanos le tenían envidia, el Señor estaba con José. Cuando lo vendieron, el Señor estaba con José. Cuando iban a la caravana, llegaron, el Señor estaba. Cuando lo compró el oficial de Faraón, el Señor estaba con José. No es lo mismo que yo diga, que Nelson Mina diga, no es que yo estoy con Dios. No es lo mismo que Dios diga, es que Dios está con Nelson. Porque ahí es que se marca la diferencia, es cuando Dios está conmigo. Entonces, cuando Dios está contigo y cuando Dios está conmigo, sucede lo que dice aquí. Mas el Señor estaba con José y fue varón próspero. Quiere decir que todo aquello que Dios tiene a su favor, prosperan en lo que hacen. O sea, tienen la ley de la prosperidad, tienen la ley del éxito, tienen la ley de la victoria, tienen la ley del triunfo. Por eso dice, mas el Señor estaba con José y fue varón próspero. Si Dios está contigo, éxito garantizado, victoria garantizada, triunfo garantizado, propósito garantizado. No te dejaré, no te desampararé hasta que no haya hecho lo que te he dicho. Y el Señor cumplirá su propósito en ti. Teniendo persuadido esto, que el que empezó la buena obra, Él la perfeccionará hasta el fin. O sea, no te deja media, termina contigo la tarea que ha propuesto. O sea que yo estoy hablando con gente especial. Por eso me gozo de compartir contigo. Sin importar en qué nación te encuentres. Porque no importa en qué nación del mundo te encuentres, en qué punto del planeta estés. Tú perteneces a esta élite, perteneces a esta familia especial, perteneces a estos administradores inteligentes, perteneces a esta generación superior, perteneces a estos economistas de Estado que no son formados en las universidades. En la universidad le dan los títulos, pero la dotación genética se la da en el cielo. La inteligencia superior se le da en los lugares celestiales. Y en la tierra se desarrolla la casta. La universidad te da el reconocimiento, pero el rey te da la soberanía. Entonces el rey te da la soberanía, el rey te da la dotación, el rey te da la habilidad para hacer la tarea. Pero esto se da en el cielo, dotación superior. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. O sea, esa es ley de aprobación, ley de aprobación para el desempeño especial laboral excelente. Todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar. O sea, tenía la facultad para que todo lo que hiciera, Dios lo aprobara con excelencia. Con excelencia. Con excelencia. Así, ¿cómo? Dios hacía que todo lo que José hiciera prosperara en su mano. Es decir, le dio ley de prosperidad por desempeño laboral. Todo lo que él hacía prosperaba. O sea, lo que tocaba prosperaba. Entonces cuando
su autoridad, ve a este esclavo, que todo lo que toca prospera, le llamó la atención, le llamó la atención. Lo que te quiero decir es esto, que cuando tú vienes con esta dotación, que es una dotación celestial que la dan en los lugares celestiales, que eso es genético, eso no es aprendido, eso es genético, porque eso viene incorporado a tu genética, a tu nacimiento, a tu misión en la vida. Entonces, cuando esa tarea se empieza a desarrollar, la gente que te rodea empieza a ver con admiración ese desempeño. Y vio su amo. O sea, la forma de trabajar de José era tan sobresaliente que el patrón se quedaba con la boca abierta viendo cómo trabajaba. Y yo me imagino que ese patrón diría, pero yo en mi vida no he visto un trabajador tan fino, tan excelente, tan productivo, un trabajador con esa forma tan especial de hacer. Es que tenía tanta excelencia en el desempeño laboral que hacía que su patrón se quedara observándolo y admirándolo. Pero la pregunta es, ¿quién le dio la habilidad para hacer esas cosas de esa manera? Dios estaba con José y todo lo que José hacía prosperaba en su mano. Eso mismo declaro para ti, que como Dios está contigo, todo lo que hagas prospera en tu mano. Todo lo que hagas prospera en tu mano. Incluso lo ha dicho allá en el libro de Deuteronomio, que el Señor va a bendecir toda obra de tu mano. Eso está escrito en Deuteronomio 28. Así por el desempeño laboral, así halló José gracia en los ojos de su amo. Y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa. Fíjate, viene la promoción sin pedir. Él no está pidiendo promoción, sino que está trabajando con excelencia. Y su desempeño excelente hace que su amo considere que él merece una promoción superior, que merece un cargo más alto, que en esa posición de lo tiene está desperdiciando un talento y que él necesita estar en una parte de posición superior para que lo que toque prospere. Entonces él entendió y por eso dice así, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Eso qué quiere decir? Primero la promoción y luego le confían responsabilidades, cosas de mayor valor, de mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque con esta clase, con esta especialidad para hacer las cosas, con esas destrezas únicas, con esa forma de prosperar las cosas, él dice, si yo lo promuevo, y él me va a prosperar en otro nivel, y si lo leo, va a prosperar, entonces voy a promoverlo. Él no me está pidiendo promoción, sino que yo considero que necesito promoverlo para que él siga escalando a nuevos niveles de grandeza. Es lo que te digo a ti. No importa en qué modelo de gobierno estés en el mundo. No importa en qué condiciones políticas estés. No importa en qué condiciones económicas. Tu diseño no es terrenal, es celestial. Tu aprobación no es en la tierra, es en el cielo. Y tu misión es en la tierra y la mía es en la tierra, pero la hacemos con los diseños del cielo. Entonces dice ahí, versículo 5. Y aconteció. Porque quiero que vea la cadena de los eventos. Primero, Dios estaba con José y fue varón próspero. Segundo, su amo vio que Dios estaba con él. O sea, fíjate primero, Dios está con José y luego su amo ve que Dios está con él. O sea, porque ¿sabes a quién veía el amo de José? Veía a Dios en José. Entonces, primero, Dios veía a José en él. Es decir, yo estoy con José. Y luego el amo decía, Dios está con él. Esto realmente es especial y como nosotros pertenecemos a la familia real, pues tenemos derecho a conocer estas cosas, porque son reservadas para nosotros de información confidencial. A nosotros nos es dado conocer los misterios del reino y por eso entonces podemos disfrutar de estas cosas con sencillez, con humildad, con gratitud y podemos compartirla con los santos en todas las naciones para saber lo que es el patrimonio de la inteligencia espiritual que nos han dado. Entonces, primero, Dios dijo que él estaba con José y luego su amo vio que Dios estaba con él. o sea, si este trabaja así es porque Dios está con él. O sea que el amo en José
veía a Dios. Y Dios se veía en José. O sea, Dios dijo, yo me quiero que me vean en José. Y entonces el amo veía en José a Dios. Y Dios se veía en él. Y luego José se empezó a ver en Dios. Porque esa es la cadena especial donde nosotros empezamos a ver que somos embajadores, representantes legales de esa naturaleza divina, de ese rey, de ese Señor superior, de ese soberano de las naciones. Así, en esta combinación genética de aprobación, así halló José gracia en sus ojos. Así halló José gracia en sus ojos. Ahora, dice en el 5, y aconteció, porque él le hizo mayordomo y le entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que cuando le dieron la promoción, aconteció esto. Cuando lo escalaron de puesto, cuando lo llevaron a otro nivel más alto, aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. ¿Qué quiere decir? Entonces Dios dijo, si el amo lo promueve, yo promuevo la prosperidad del que lo está promoviendo. O sea, yo voy a compensar a este que reconoce a mi representante, entonces yo también voy a compensarlo por reconocimiento. Entonces dice así, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. O sea, José trabajaba en la casa, pero el Señor le prosperó también todo lo que tenía en el campo. Es decir, eso es una moñona, prosperidad integral completa en la casa y en el campo. Es decir, todo el patrimonio de este hombre por tener un superdotado administrador de esta naturaleza, Dios lo empezó a prosperar ahí y a prosperar allá. Versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Ahora, José está en su momento estelar, está desarrollando una tarea sobresaliente, ha sido promovido, pero se presenta un incidente, y es que la esposa de Potifar se enamora de él, y como José no acepta tener relación con ella, ella lo acusa de un delito que no cometió, lo acusa gravemente. Pero recuerda lo de la cisterna, que el propósito secó la cisterna porque él tenía inmunidad por genética, tenía protección divina, por llamado, por propósito. Entonces esta señora lo acusa de un delito que no cometió porque él no aceptó la propuesta de la señora. Entonces cuando vino el amo le contó lo siguiente, y salto al versículo 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Mira esto, que aquí hay un detalle profético importante. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. ¿Qué quiere decir? Que a José le asignaron una cárcel donde estaban los gobernantes, donde estaban los presos del rey, los presos del palacio, donde estaban los administradores de la economía del Estado. O sea, este es un esclavo privilegiado, que es un esclavo que cuando lo van a meter preso, lo meten en una cárcel privilegiada. Eso se llama ley de atracción del propósito. Y esa es la conspiración del entorno para favorecer lo que Dios quiere llevar a cabo en la tierra. Por eso él va a una cárcel donde están los presos del rey. O sea, no va a una cárcel común, va a una cárcel especial. Por ejemplo, acá en Colombia, cuando un militar comete una infracción, lo llevan a una guarnición militar para que tenga honores militares y atenciones militares. Y también cuando un gobernante toma un delito, también lo llevan a una guarnición militar y se le da trato especial.
José, siendo un esclavo común, se le da honor de estar en una prisión donde están los presos del rey. Esto te tiene que recordar a ti y a mí que nosotros somos como el gato, cuando caemos, caemos de pie. Y que todo lo que nos pasa nos ayuda para bien, porque aquí lo que estaba pasando era una promoción. Él estaba saliendo de un nivel para entrar en otro. Versículo 21. Pero el Señor estaba con José. Esta palabra te tiene que salir por los poros a ti y a mí. Pero el Señor estaba con José. Recuerda que cuando Dios dice ahí, el Señor estaba con José y fue varón próspero, eso quiere decir que cuando Dios está con uno, inevitablemente uno prospera. Inevitablemente uno prospera. Si Dios está contigo y Dios está conmigo, es inevitable. Tenemos que prosperar. O sea, nos tiene que ir bien. Tenemos que avanzar. Tenemos que escalar. Incluso en medio de las tormentas, en medio de la adversidad, en medio de los problemas. Si Dios está contigo, prosperamos hasta en las tormentas más increíbles. Dice, pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Imagínate, ese es un preso que cuando lo llevan a la cárcel le cae bien al jefe de la cárcel. Padre Santo, qué cosa para mí, recordar estas cosas para mí es un honor. Me maravillo, Señor bendito, y te doy gracias, Señor, por estas maravillas, por estos detalles proféticos tan especiales y por este regalo que le das a mi vida, Señor, en este momento también, al escuchar estas maravillas. Que tu gracia es desbordante, que tu gracia es abundante, que tu gracia es especial y que tu gracia es protectora y tiene cobertura, que tu gracia cubre, que tu gracia respalda, que tu gracia promueve. Esto es espectacular y yo lo recibo en este momento de mi vida y declaro para ti que también sea un bálsamo, un refrigerio en este momento, porque si estás escuchando este mensaje, si tú perteneces a este equipo edificador en cualquier lugar del planeta, y si tú sigues esta serie de enseñanza, tú estás conectado conmigo por el propósito. Aunque no nos conozcamos físicamente, sé que estamos conectados porque Dios no une personas, Dios une propósito. Por ejemplo, aquí Dios, en estas conexiones divinas, Dios no está uniendo personas, Dios está uniendo el propósito. Dios no une personas, Dios une propósito. Porque aquí José no se conoce con el oficial, pero el propósito los unió. José no se conocía con esa caravana el propósito los unió. Y aquí José no se conoce con el carcelero, pero el propósito los unió. Dios no une personas, porque uno no se une por conveniencia o por acuerdo, el propósito lo une a una causa. Dice entonces, pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José. Fíjate, ¿cómo es posible que un preso que viene con una acusación de esta naturaleza llegue a la cárcel y le caiga bien al jefe de la cárcel y automáticamente su llegada hace que a él le den una bienvenida de honor? En la cárcel le están dando una bienvenida de honor, o sea, usted es tan especial que es bienvenido y le vamos a dar trato y honores especiales. Preso con honores especiales. Preso con honores especiales. Y aunque la acusación que se le hizo era grave, pero Dios lo halló inocente y le extendió su misericordia. Y el jefe de la cárcel le entregó en manos de José, el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Pero ¿cómo? Si este es un esclavo. No es un esclavo, es un administración de asuntos de Estado. Es un administrador de economía de naciones. Y el jefe de la cárcel le entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella cárcel. Pero ¿cómo? Pero si usted es un preso. No, pero yo no soy un preso, yo soy un administrador. Yo soy un empresario de asuntos de Estado. Yo soy empresario de economía de naciones. Y por eso donde llega te reconoce y te ubica.
te posicionan, te van posicionando en la casta y en la genética que tú posees. Recuerda que cuando llegó a la casa de Potifar, dice así, dice en el 5, 39:5, pues estoy ahí solamente en el 39. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio. Pero te leo el 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Este es un recién llegado que tiene tanta habilidad laboral, de desempeño laboral, que considera que hay que confiarle todo el patrimonio de este hombre. Y cuando llega a la cárcel se reproduce la misma cultura. Dice, y el jefe de la cárcel le entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. O sea, autoridad global. Autoridad representativa global para todos. Y dice en el 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque el Señor estaba con José y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba porque el Señor estaba con él. ¿Qué quiere decir? Que el desempeño de José en la cárcel fue de élite, de altura. No llegó como un preso, sino como un administrador de la economía de esa cárcel. Y así como prosperó la casa de Potifar y prosperó su patrimonio de todo lo que tenía, de la misma manera llegó a la cárcel a convertir esa cárcel en un palacio de prosperidad y de avance. Así opera el Señor. Así es la gracia de estos empresarios. Ahora quiero saltar del 39 al 41 para decirte lo siguiente. En el 40, el copero del rey y el panadero, porque José estaba en la cárcel de los presos del rey, tuvieron un sueño. José interpretó esos sueños y efectivamente se cumplió tal cual como se lo interpretó. Recuerda que a José le dieron sueños, pero los soñadores primero interpretan los sueños de otros y los suyos quedan aplazados para el final. El de José se iba a cumplir al final, pero él venía resolviéndole problemas de sueños a otros. Es decir, Dios te manda a ti y a mí a resolver asuntos de otros y el tuyo lo deja pendiente para el final. Es decir, para que no te vayas a desanimar si, por ejemplo, si tienes un hogar roto y llega mucha gente con hogares rotos y ellos inmediatamente se restauran esos hogares al full y el tuyo sigue desbaratado. Tranquilo, es que lo tuyo y lo mío quedan al final. Para que no te vayas a desanimar para decir, bueno, Señor, ¿qué pasa si yo estoy orientando a estas personas y a todos les va bien y si estás en espera? Porque lo tuyo es con premio de consolación incorporado, es decir, es el paquete completo acumulado. Sé que no te desesperes por eso si todavía no ha llegado. Y estoy creyendo, en vista por donde voy, que me va a tocar hacer dos enseñanzas, porque quisiera dedicarle a la parte de la administración de la economía. Vamos a ver cómo lo hacemos, si en estas horas lo podemos hacer aquí con José. Entonces interpretó los sueños, y una vez que interpreta los sueños, tal cual. Pero en el 14 dice así, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y haga mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Y exactamente, él les contó, exacto, él les contó todo eso. Ese tipo fue y no se acordó. Voy a dejarlo hasta aquí, porque no tengo tiempo ya, porque estoy grabando más o menos 1 hora. No voy a tener tiempo para explicar la otra parte que quiero compartir contigo en la de José, y luego conectamos con otro administrador. Vamos a conectar la de José y los modelos de Daniel. Entonces completamos parte de José, continuamos parte de José, porque esta historia es muy apasionante y tiene mucho contenido, mucha riqueza espiritual. Entonces vamos a dejarla solamente hasta aquí, en lo que tiene que ver con el copero. Dice en el 15, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel.
Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos. O sea, el otro también le contó su sueño y él les dijo que les iba a pasar. Luego dice en el 21, e hizo volver a su oficial al jefe de los coperos y dio la copa en mano al faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Él le prestó un servicio, esta persona se olvidó. A veces uno cuando presta un servicio y alguien le hace una promesa y se olvida, yo quiero recordarte que aunque él se olvide, Dios no. Porque Dios no se olvida. Dios no se olvida, nunca se olvida. Dios está en el asunto detalle por detalle. Lo que pasa es que aquí hay que esperar el tiempo del cumplimiento y por eso es que este no se acordó, porque todavía no había llegado el tiempo del cumplimiento para que se acordara. Porque cuando llega el tiempo del cumplimiento, exactamente entonces, como lo dice aquí en eso, dice en eso capítulo en tiempo de cumplimiento, dice así, eso 2.23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, la señal del cumplimiento es el tiempo. Cuando se cumple el tiempo, inmediatamente Dios dice, aquí está el reloj, hay que actuar. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del cielo. Quiere decir que hay un tiempo específico de cumplimiento. Aquí en Egipto eran 430 años, cuando se cumplió los 430 años, ¡ting!, hay que salir de ahí porque se cumple. En el caso de José, José también tenía un tiempo de cumplimiento, por eso este se olvidó, pero era porque el ciclo de tiempo no se había cumplido, iba a ser en un tiempo preciso. Y entonces voy a dejarlo hasta allí para poder enlazar en la próxima enseñanza, en la siguiente, enlazamos la parte de la interpretación del sueño y enlazamos todo lo que fue la parte de cómo José llegó a la administración del imperio, porque ahora no alcanzo por cuestión de tiempo. Me da mucha alegría compartir contigo esta temática. Administradores, empresarios para administrar asuntos de naciones. Entonces nos vemos en la próxima. Mi nombre es Nelson Mina, director nacional de Edificadores del Reino. Me gozo compartir contigo. Te puedes contactar al 318-856-6817. Con mucho gusto. Estamos por el Facebook, por el YouTube y por el Instagram. Ahí nos puedes encontrar todas las predicaciones, todos los mensajes que tenemos de todas las temáticas. ¿Sí? Todas las temáticas. La otra que hicimos, trabajamos la temática de los modelos de gobierno en el mundo y espero que nosotros edificadores trabajamos 3 líneas. Reunir ministros y ministerios, reunir gobiernos y gobernantes en las naciones y reunir empresas y empresarios. Por eso ahora estoy en la línea de los empresarios. Una vez que terminemos esta serie de empresarios, vamos a hablar de los inversionistas del reino. Y luego vamos a tomar, aquí estamos hablando también de los gobernantes de naciones, empresarios que gobiernan naciones. Pero esa es la dinámica para recordarte a ti en el diseño original lo que Dios ha puesto para tu vida. Nos vemos en la próxima enseñanza de esta misma serie que se titula Modelos de Empresarios en el Mundo. Te doy un saludo declarando que el espíritu de revelación y sabiduría está en ti y termino con esta escritura de Efesios capítulo 1, porque ese es el anhelo para cualquiera de ustedes que se encuentre en cualquier lugar del planeta. En esta oración, en el poder del acuerdo, me uno contigo para orar y declarar esto. En Efesios capítulo 1 dice así: por esta causa, en el versículo 15, 1.15, yo, habiendo oído de su fe en el Señor y de Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra,
no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Con esa oración termino, que espíritu de revelación y sabiduría esté en tu vida, para que puedas entender tu llamado a hacer una administración de asuntos de naciones. Nos vemos entonces en la próxima enseñanza.